Welcome to something special. Welcome to TEDx. This TEDx event is part of a global conversation that takes place every day in every corner of the world. In schools, in theaters, in workplaces, even in prisons, people gather to hear the best ideas bubbling up in their communities. More than 3,000 TEDx events are held every year in 170 countries. It's a remarkable thing. TEDx events are self-organized under a license from TED, a non-profit organization devoted to discovering and sharing powerful ideas in the form of TED Talks. It's not TED itself, but your local TEDx team of volunteers that has done all the work to put on today's event, including booking all of the speakers. It's this team's ideas, dedication, and time that have made this possible. We really hope today's program sparks an exciting conversation. This is a day for curiosity and for skepticism, for inspiration and for action. The more you enter into it, the more you will take out. And now, on with the show. En nuestra búsqueda por desenterrar voces locales, hemos traído a 6 venezolanos profesionales de distintas áreas para que nos cuenten los aprendizajes más importantes que han obtenido en estos últimos años, ya que son las ideas en este momento las que nos van a ayudar a entender esta extraña y difícil época de la humanidad. Queremos que disfruten el evento de hoy, que se inspiren y, lo más importante, que sepan que ustedes también tienen grandes ideas dignas de ser difundidas. Esto es TEDx Caracas Salón, lo que hemos aprendido. Es la primera vez que un problema mío es de todo el mundo. Es la primera vez que un miedo mío es igual al de todo el mundo. Miedo de contraer un virus, miedo a enfermarme o a morirme. Miedo a que un familiar corra con esa misma suerte. Miedo a perder el trabajo o, si estás en el sector de la salud, miedo a trabajar. Miedo al encierro, a vivir solo en casa o quizás miedo a vivir mal acompañado. Miedo a algo llamado pandemia. La pandemia. Así defino la noticia más difícil que me ha tocado cubrir. De las cientos de noticias que he reportado durante mi tiempo en CNN, esta es la que más me ha impactado. Porque la hemos vivido por más de un año, porque le tememos en muchos casos, por lo complejo de la situación, ni siquiera la entendemos. Pero ante los ojos del mundo, me ha tocado dejar a un lado mis miedos para transmitir información veraz junto a, ¿por qué no?, un poco de esperanza. Y es que precisamente por estos momentos es que al menos yo me convertí en periodista. ¿Cómo no apasionarme por lo que está pasando, al menos desde el punto de vista profesional? Hablando de mi profesión, mi trabajo por más de 10 años en CNN ha sido explicarle el mundo a mis televidentes, o tal vez explicarles su mundo a mis televidentes, ese mundo actual, el de ahora, sin importar lo que esté pasando. Pero ¿cómo hacerlo ahora? ¿Cómo hacerlo hoy? ¿Cómo hacerlo con seguridad cuando lo que hay es incertidumbre? ¿Cómo se comunica también la urgencia de una manera creíble cuando yo tengo tanto miedo? Ese ha sido un gran reto, pero también una gran oportunidad. Además, al periodismo llegó algo que nunca imaginamos. Por primera vez en la historia, los noticieros se hacen desde las casas de sus presentadores.
Y es que recordemos que la pandemia nos mandó a todos a casa. Nos igualó un punto, que al menos que fueses médico o trabajaras en el sector de primera necesidad, estabas o quizás sigues estando aún en casa, como es mi ejemplo, por más de un año. Y entonces fue ahí, desde casa, desde la igualdad de nuestros problemas, donde el COVID se convirtió en catalizador de lo que tiene que cambiar en el periodismo, pero también en catalizador de lo que tiene que cambiar en el periodista. ¿Y quién es periodista? La respuesta a esa pregunta ha cambiado radicalmente, sea por la tecnología o por la hiperconexión cada vez más visible, pero ¿en qué consiste el buen periodismo? Esa respuesta no ha cambiado en lo absoluto. Nos cambiaron las preguntas. Ya no nos preguntamos quién es periodista. Ahora nos preguntamos en qué consiste el buen periodismo. Y seguro has escuchado que hoy en día todos somos periodistas. No, no lo somos. No todos somos periodistas. Por la pandemia nos dimos cuenta que no podemos confiar en cualquier persona que tenga un blog o muchos seguidores en Instagram o cualquier otra red social. Y es que existe una gran diferencia entre el presentador de televisión y ese bloguero tuitero que con una computadora y acceso a internet puede autodeclararse periodista. E incluso a veces sus publicaciones se viralizan. Pero hay una diferencia entre ellos y nosotros. Y es que los protocolos que seguimos los periodistas para validar una información, una fuente, un hecho, la imparcialidad que me exigen en la cadena para la que trabajo, en CNN, como hay otras, hacen de nosotros, los periodistas, una fuente de información mucho más segura y creíble. Y es que la pandemia nos ha recordado a los periodistas que nuestro trabajo no peligra por la cantidad de personas que intentan a veces ser pseudo profesionales del oficio, aunque suene mal. Lo que sí peligra es la calidad de información. Por eso la pandemia me hizo mantenerme firme ante estas convicciones de informar, pero sobre todo de informar bien. ¿Y por qué es tan importante ahora? Les cuento que en esta época existe una nueva enfermedad durante la pandemia que pone en peligro la salud pública. Esta enfermedad se llama infodemia. Tanto así que la Organización Panamericana de la Salud creó una alerta ante la propagación viral de la misma. La infodemia, es decir, la cantidad excesiva de información, en algunos casos correctas, pero en otros no, dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y una orientación fidedigna cuando la necesitan. Y ojo, todos somos culpables de la infodemia de una u otra manera, y aquí les voy a dar unos ejemplos. Las cadenas de la tía abuela por WhatsApp no falla. El mandar cientos de artículos de cualquier página web en medio de la noche, tampoco. El tweet de ese primo que quiso estudiar medicina, todos los tenemos en la lista. Y cómo olvidar en tiempos de pandemia esa cura milagrosa que viene en un caldito de pollo. O en mi caso, mea culpa. A veces leer o mandar tanta información que no nos permite enfocarnos en lo que realmente es importante. Y sí, en tiempos de crisis e hiperinformación, uno es más susceptible a creer en mentiras, o bueno, a creer en fake news, si queremos darle un guiño a la palabrita con la que nos han chalequeado en estos últimos años. Les cuento que yo me di cuenta que durante estos tiempos de crisis, como la pandemia, la gente confiaba más en lo que yo decía que en lo que publicaba un comunicador independiente u ocasional, y empecé a preguntarme por qué. Creo que esta es la respuesta. En las redes sociales aún no existe una organización para mesurar lo que se dice, y esto provoca que cualquier persona puede decir una locura. Y lo que más preocupa es que en tiempos de COVID, una locura puede costarte la vida. La pandemia me afianzó que para ser un buen periodista hay que apoyar y citar a la ciencia abiertamente, incluso cuando sabes que un sector puede juzgarte. Necesitamos dejar de creer que la ciencia es un punto de vista. No, la ciencia son hechos y hay que hacerle caso. Una de las cosas que más me ha costado al trabajar como periodista son los constantes comentarios polarizados, ofensivos en muchas ocasiones, de personas que quieren creer lo que ellos quieren creer, no los hechos. Por ejemplo, que si uno trabaja para tal compañía dirá solo ese lado de la historia,
O que si estás a favor de la vacunación es por un interés político, por un interés monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que ustedes saben a qué comentarios negativos u ofensivos me refiero. Pero aquí viene mi punto. Los periodistas no somos tus amigos. Nuestro trabajo es cuestionar absolutamente todo. Y eso siempre generará enemigos. Fíjense que incluso antes de la pandemia ya me preguntaba qué podíamos hacer para enfrentar la pérdida de credibilidad y de relevancia. Y creo que lo hemos logrado con un enfoque constructivo. Yo lo llamaría un periodismo de soluciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Al igual que los hospitales se transformaron para luchar contra la pandemia, los medios y los periodistas también nos tuvimos que adaptar en tiempo récord a una historia que requería una cobertura constante, científica, pero sobre todo global. Y si hay un efecto positivo de la pandemia, es que nos ha empujado a que la base de nuestra información sean los hechos, pero también a recordarnos el siguiente punto, importantísimo, para trascender y conectar. Humanizar las historias, siempre desde el lugar de los hechos. Y les cuento que una de las frases que más he dicho durante mi carrera es que trabajo en el arte de contar historias. A mí me encanta esa frase. Y esto fue algo que descubrí a los 21 años en una de mis primeras coberturas, la marcha de las Damas de Blanco, aquí en Miami, Florida. Ellas son este grupo de disidentes cubanas que han compartido en el exilio sus historias personales muy horribles de violaciones a los derechos humanos que sufrieron en su país. Y yo, como buena joven comunicadora en esa época, pensaba que lo más importante de esta cobertura era quién dijo qué, cuándo y dónde. Ah, claro, verse bien en cámara, total. Eso es todo lo que se necesita, ¿no? Qué equivocada estaba. En fin, al conocer los horribles relatos de estas mujeres en Cuba y sentir que muchas de estas historias me recordaban a otros relatos que conozco de nuestro país, fue que me di cuenta que mi trabajo no es solo contar los hechos. Encontrar la verdad sí es mi principal objetivo. Pero lo que realmente importa es humanizar la historia que se cuenta, porque así es que a la gente le importa. Hace mucho tiempo quedó atrás el concepto de que el periodista o reportero es un hombre frío, sin emociones. Eso es cosa del pasado. Creo que la objetividad y la sensibilidad pueden ir de la mano. Tal vez ustedes no han vivido un desastre natural, pero sí saben lo que se siente una pérdida. Quizás no tenemos a un familiar que murió a causa del coronavirus, pero sabemos lo que se siente perder a un ser querido, sea cual sea la circunstancia, que no se siente más en esa mesa, que no toque más la puerta de tu casa. En tiempos de crisis como esta pandemia, debemos entender que sí hay que reportar las cifras, pero que es vital humanizar la historia que se afecta detrás de ella. Y le voy a dar un ejemplo perfecto de cómo lograrlo. Lo que yo considero una clase magistral de periodismo la dio el diario The New York Times. Durante el mes de mayo de 2020, cuando se acercaba el pico de 100,000 muertes en Estados Unidos, los editores del New York Times se preguntaron cómo dar una idea de la magnitud de la tragedia que vivíamos. Y es que los números de muertos habían crecido tanto que se hacían difíciles de comprender. Había que humanizarlos, y así lo hicieron. En la primera plana del periódico publicaron 1,000 nombres, solo el 1% de las primeras 100,000 víctimas de COVID-19 en Estados Unidos. Y junto a cada nombre, una pequeña biografía. Albert Smith, 51 años, padre de familia, soñó con ser bombero en Manhattan. Cristina Conde, 21 años, comenzando su residencia en el hospital de Queens. No había una sola imagen, no habían otros artículos. Y así continuaron durante 4 páginas. Esa edición se convirtió en una de las piezas más leídas del diario The New York Times en sus 169 años de historia, con hechos, con historias, con vidas perdidas que nos recuerdan a nuestros afectos o quizás a nosotros mismos. Siempre he creído en el periodismo humanista, así lo he llamado, incluso más que en el periodismo político, que el de entretenimiento o el de economía. Y ojalá que ahora, al haber tenido todos el mismo problema, vivido lo mismo,
enfoquemos la comunicación en un arte de contar una historia con sentimientos, pero siempre desde el lugar de los hechos. Y es que dicen que solo en tiempos difíciles sabemos de qué estamos hechos, que solo en momentos de crisis ponemos sobre la mesa nuestras fuerzas, debilidades y aprendizajes. Y hablando de esa mesa, quisiera terminar mi TEDx con una reflexión personal que se afianzó más que nunca durante la pandemia. No temas nunca ser la peor de la mesa. Teme no tener un asiento en ella. Y es que a veces se pierden grandes oportunidades por creer que uno no podría estar a la altura del desafío que se presenta. Y sí, aunque eso es algo importante, el estar a la altura de los desafíos, también es vital apuntar al nivel donde quisieras llegar. Las oportunidades ocurren solo una vez en la vida. No te quedes en pausa. Además, nadie se arrepiente de ser valiente. Frase que oí en una conocida serie de Netflix. ¿Y por qué les cuento esto hoy, aquí? Les confieso algo. Mi gran miedo y probablemente debilidad es que siempre he sido la más joven de la mesa. Así me conocen. La presentadora más joven de la historia de CNN. Y aún lo sigo siendo, a mis 33 años. Y quizás por ende, muchos ven mi juventud como falta de experiencia. Pero les cuento que siempre tuve muy claro que quería llegar a estar ahí, entre los grandes, aunque aún no fuese parte de ellos. Así que busqué un puesto en esa mesa, me traje mi sillita y me senté para poder conocer, aprender y superarme, para un día estar a la altura, porque creo que eso de que el hierro se afila con hierro es cierto. Hoy, 10 años después, con reconocimientos que muestran un trabajo bien hecho, después de haber vivido y reportado una pandemia, puedo decir con mucho orgullo que me siento en esa mesa, junto a mis compañeros de trabajo, y hago algo que hace un tiempo atrás tal vez no tenía la capacidad de lograr. Primero, que ustedes confíen en mi palabra, en mi oficio. Segundo, realizarlo con la menor cantidad de recursos posibles desde casa, donde lo más importante es mi conocimiento, preparación y, claro, un gran equipo. Y tercero, tener la capacidad de humanizar una historia, tanto mía como nuestra. Esta historia llamada pandemia. Hace algunos años, mi objetivo a graduarme de la universidad era el de desempeñarme en el sector petrolero. Objetivo que cumplí en 2014 cuando fui contratado por Halliburton, una de las compañías de servicios petroleros más importantes a nivel global. La transición de ese trabajo de perforación de pozos en situaciones altamente demandantes hacia la industria, la inversión y gestión de activos ocurrió cuando leí los libros El inversor inteligente de Benjamin Graham y Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch. Ambos libros me abrieron la puerta a lo que luego se convertiría en mi pasión y mi estilo de vida, el value investing. Siempre había sentido curiosidad por las finanzas, los mercados y las inversiones. Así que en ese momento continué leyendo docenas de libros que me dieron la claridad y la determinación que necesitaba para seguir mi pasión. Me retiré de Halliburton en 2016 y unos cuantos meses después fundé mi primera consultora financiera. En los últimos 5 años, tras seguir acumulando experiencia en los mercados y habiendo finalizado mi maestría en finanzas en el IESA, he extendido mi cruzada de concientización sobre la importancia de las finanzas entre los venezolanos. Por ello, creé el primer club de lectura financiera en Venezuela y que hoy ya cuenta con más de 1.400 miembros en todo el país. Y además, fundé paralelamente una escuela de inversión que a día de hoy cuenta con más de 600 estudiantes en toda Venezuela. Hoy por hoy, mi objetivo sigue alineado con la construcción de comunidades y de iniciativas que permitan cambiar la mentalidad financiera de los venezolanos a partir del debate y el intercambio de ideas, la cual creo es la mejor forma de promover un cambio en el país. Como les comentaba, gracias a la lectura descubrí mi pasión en el value investing. Y siempre he pensado que es muy fácil entender el value investing si lo definimos como cualquier inversión inteligente. Como suele decir Charlie Munger, toda inversión inteligente es value investing, adquirir algo por menos de lo que vale. Pero a pesar de lo relativamente sencillo que suele ser leer sobre value investing,
entender sus principales premisas y fundamentos, y de hecho ver que él ha permitido a un grupo de inversionistas ser altamente rentables en Wall Street, muy pocas personas toman esto en cuenta. Esto siempre ha sido así y posiblemente siempre lo sea, pero verdaderamente es una ventaja para nosotros. En teoría, el value investing es muy simple. Con este como base, mi idea es buscar acciones con descuento. Con este como premisa, mi idea es armar un portafolio de compañías donde el descuento en relación al valor intrínseco sea el principal atributo. En la práctica, digamos que el cálculo de lo que vale una empresa es un proceso medianamente complicado que implica proyectar sus flujos de caja en el futuro y descontarlos a una tasa de descuento apropiada. Pero vamos con un ejemplo un poquito más aterrizado para empezar a entender realmente de qué va el value investing. Imaginemos que el sector inmobiliario turístico de tu país está actualmente atravesando una crisis. Eso significa que la mayoría de las casas en la playa están a buen precio y parece un buen momento para comprar. Después de realizar un análisis exhaustivo, histórico y comparativo del sector, e incluso comparando con inmuebles de la misma línea en otros países, te das cuenta que tu situación financiera te permite comprar la casa vacacional de tus sueños a precio de ganga. Elaboras un presupuesto, organizas tus ahorros y acometes la compra del inmueble. Una vez pasado el tiempo, pasada la crisis, el valor de tu casa se va a revalorizar. Y en ese momento vas a tener dos muy buenas opciones. Primero, podrás estar muy feliz porque compraste un activo por mucho menos de lo que vale y disfrutar de la casa en la playa con tus amigos y familiares. Y segundo, podrías, si tus prioridades cambiaron, vender la casa, recuperar la inversión, hacer dinero y destinar ese ahorro a otro objetivo que tengas en mente. Como vemos, durante todo este proceso, dos premisas son fundamentales. Una, ser paciente y dos, tener un horizonte de inversión a largo plazo. Pero antes de entrar en detalle sobre de qué realmente va el value investing, hagamos un repaso histórico por esta filosofía. El value investing fue inicialmente incorporado alrededor de 1928 por Benjamin Graham y David Dodd, ambos profesores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Graham y Dodd fueron coautores en 1934 del libro Security Analysis, el cual es considerado la piedra fundacional del análisis de instrumentos financieros. Pero más que nadie, Benjamin Graham es realmente el considerado padre del value investing. En 1949, Graham haría su aportación más importante a la industria de la inversión con el libro El inversor inteligente, un libro que de manera teórica agrupaba los mismos conceptos tratados en Security Analysis de la búsqueda de activos infravalorados, pero donde se le daba mayor peso al componente emocional y psicológico para surfear las olas del esquizofrénico señor mercado. Innegablemente, aplicar hoy las directrices de Graham puede ser difícil para conseguir valor. De manera estricta, si aplicáramos sus premisas, sería prácticamente imposible conseguir una buena compañía. Pero de manera holística, de nuevo, si vemos a la inversión en valor como sencillamente una estrategia que nos permite buscar activos infravalorados, esta estrategia siempre ha estado vigente y siempre lo estará. Ahora, si quisiéramos aplicar realmente los principios del value investing en nuestro día a día, es importante que conozcamos la diferencia entre dos conceptos fundamentalísimos: precio y valor. En un mercado eficiente, en un mercado ideal, el precio que refleja un activo suele ser una representación fidedigna de su valor. Pero, como suele decir Warren Buffett, precio es lo que pagas y valor es lo que recibes. Entonces, el valor es muy subjetivo. Les voy a contar una anécdota personal que puede ayudarnos a aterrizar un par de conceptos interesantes en relación a value investing. Hace unas 3 semanas se dañó mi televisor y a mí verdaderamente me encantaba mi televisor, pero ahora sentía que si tenía que gastar, además de dinero, el tiempo en buscarlo, en estudiarlo, etc., tenía que comprar algo o un modelo relativamente superior. Le comento mi conclusión a mi novia y ella me dice: mira, me parece perfecta tu conclusión, pero siento que lo mejor que puedes hacer es comprar algo básico y que sencillamente funcione, y así podemos utilizar ese dinero para otro fin, como por ejemplo viajar. Desde mi percepción, como todo inversionista en valor, esa respuesta me dejó a mitad de camino. A mí me gusta comparar contraste, píxeles, el color, ver las distintas gamas de televisores, comparar con la competencia, y
si bien no soy un consumidor excesivo del mismo, soy verdaderamente un aficionado acérrimo a los deportes. Difícilmente vea televisión a menos que no sea un buen partido de fútbol, de básquet o de béisbol. Entonces, a pesar de no ser un consumidor excesivo, sí es algo importante. Prefiero necesitarlo y tenerlo que necesitarlo y tener que resolver a última hora dónde ver un Real Madrid-Barcelona. Al final me decidí por un reciente modelo de Smart TV de muchísimas pulgadas, pero cuando le comenté a mi novia cuánto me había costado, realmente la cara que puso fue terrible y estuvo de muy mal humor durante toda la semana. Ciertamente, valga la acotación, somos muy cuidadosos con nuestros ahorros. Ambos somos financieros, ambos trabajamos en los mercados y generalmente cada compra que realizamos suele tener una buena cuota y dosis de reflexión para elegir la opción más contrastada. Entonces, podemos pensar que inicialmente ella tenía razón. ¿Por qué gastar dinero en algo que apenas usamos? Y de verdad es que parece un derroche innecesario. Y suena lógico, ¿cierto? Pero aunque ustedes no lo crean, este sencillo incidente, por decirlo de cierta forma, enseña unas cuantas lecciones. La primera es que lo barato es diferente a lo infravalorado. No siempre tienes que ir a por lo barato para darle el mejor uso a tus ahorros. Al final del día es cierto, en algunos casos, en la mayoría, posiblemente lo barato puede ser la mejor opción, pero en lugar de ir a por lo barato, intenta ir por lo infravalorado. Intenta ir por esa relación precio-beneficio. Intenta ir por el activo que te otorga el mayor valor independientemente o no sea el más barato del mercado. Como por ejemplo el televisor que compramos. Ciertamente no era el más barato del mercado, pero con base en sus especificaciones, en las consideraciones que fueron tomadas en cuenta, podemos tener la certeza de que va a ser la mejor opción a largo plazo. La segunda lección que nos deja esta anécdota personal es que es importante tener una visión a largo plazo cuando se invierte en valor. Parece mentira, pero muchísimas personas, además de perder tiempo, pierden mucho dinero por una mentalidad cortoplacista. Pensemos, por ejemplo, en Warren Buffett, quien para comprar una compañía en Berkshire Hathaway pasa muchísimo tiempo, meses, evaluando estados financieros, ventajas competitivas y una serie de consideraciones antes de tomar la decisión. Pero una vez que toma esa decisión, pasa un solo día actuando y esa decisión dura décadas. Como dice Naval, hay que jugar juegos a largo plazo, con personas a largo plazo, porque las mejores cosas de la vida vienen del interés compuesto. Y pensando en esta anécdota personal y en estas lecciones, se me viene a la mente una pregunta que siempre me hacen mis clientes, amigos y sobre todo nuestros estudiantes. Y ¿es posible aplicar los principios de Value Investing en Venezuela? ¿Es posible invertir en valor? Y ciertamente es una pregunta difícil, considerando que estamos atravesando una crisis severa en nuestro país. Ya son 8 años continuos de contracción económica. Pero cada vez que me toca responder esta pregunta, pienso que hay que recordar que la inversión en valor no es solamente comprar activos infravalorados que cotizan en bolsa. La inversión en valor va desde una experiencia en la playa, una ruta en bicicleta con tus amigos, o la lectura de un buen libro que puede cambiar tu forma de ver las cosas, como me pasó a mí con Graham y con Lynch. Al final es adquirir una experiencia o una acción que cotiza en bolsa por menos de lo que vale y que te agregue mayor valor a largo plazo. Pero siendo concreto, voy a intentar dar un ejemplo financiero de lo que yo creo que puede ser invertir en valor en Venezuela. Y ciertamente este ejemplo es algo jocoso y cada vez que se lo comento a mis estudiantes ellos se ríen, pero no por esto no es del todo cierto. Y aquí va. Una buena aplicación de Value Investing en Venezuela puede ser comprar una acción de todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas. Así mismo como lo oyen, solamente una acción. Muchas personas no lo saben, pero de manera directa, cuando eres dueño y propietario de una acción que cotiza en bolsa, ya sea en Venezuela, en Japón o en Estados Unidos, te conviertes en dueño de la compañía, literalmente. De manera directa o indirecta, incluso a mayor o menor escala, eres beneficiario de lo que la compañía haga o deje de hacer. La mayoría de las personas que participan en los mercados financieros no entienden esto, ven a las acciones simplemente como tickets de lotería o como pulsos electrónicos en una tabla de cotización. La perspectiva holística y conservadora de la inversión en valor se basa en este principio, en tener un enfoque holístico,
conservador, pero sobre todo empresarial hacia el proceso de inversión. Pero volviendo a nuestro ejemplo, si compramos hoy en día una acción de las 28 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas, esa inversión no sería superior a 30 a 35 dólares. Y se preguntarán ustedes, ¿cuál puede ser mi super retorno invirtiendo solamente 35 dólares en Venezuela? Y la respuesta es que al final no es un retorno completamente monetario. Aquí estamos hablando de un retorno que va a nivel informativo, cultural y formativo. En el momento en que eres accionista en una empresa, de nuevo, sea en Venezuela o en Estados Unidos, puedes participar en sus asambleas anuales, escuchar de primera mano de su presidente las distintas vicisitudes y disyuntivas a las cuales se ha enfrentado la compañía, el entorno económico empresarial, e incluso puedes tomar parte de acción de los planes estratégicos de negocio que la compañía presenta. De nuevo, aquí el retorno no es meramente monetario, el retorno es cultural, es formativo. Y créanme que se aprende mucho más en estos espacios donde los empresarios que siguen de pie en Venezuela, intentando agregar valor a nuestro país, que en cualquier otro espacio de nuestra sociedad. Y créanme que eso también es invertir en valor. Como idea final, es innegable que el mundo financiero tiene términos y conceptos que parecen complejos y que parecieran no estar incluso destinados al ciudadano común. Afortunadamente, este es un concepto errado. El estar financieramente educado está al alcance de cualquier venezolano, independientemente de su nivel educativo. Y fue a raíz de esta premisa que nació la Escuela de Inversión. Mi perspectiva como su fundador era que poseer conocimientos financieros es una de las habilidades más poderosas que cualquier venezolano puede tener. Y que esta habilidad o esta destreza se hace incluso mucho más imperativa tomando en consideración que en nuestros hogares, en nuestras escuelas y en nuestras universidades casi es inexistente. Esto ocurre incluso considerando que muchísimos venezolanos pasan muchísimos problemas entendiendo la elaboración de un presupuesto, el manejo de una deuda, la planificación de una jubilación digna, o yéndonos un poco más allá en el entendimiento básico del mercado de valores. Lo bueno es que la respuesta única e importante para salir del laberinto que puede convertirse en no estar financieramente educado es nuestra educación. Y es que, como decimos en la escuela todos los días, el estar financieramente educado es imprescindible para sortear las olas de la vida. Por último, este proyecto es nuestro grano de arena para Venezuela. Una sociedad donde sus ciudadanos estén financieramente seguros será mucho más próspera. Unos ciudadanos que sepan tomar mejores decisiones en relación a sus finanzas personales tendrán mayores probabilidades de tener una vida segura. Una sociedad donde sus ciudadanos no se equivoquen tanto en relación a sus ahorros y a sus inversiones podrán tener mejores perspectivas a largo plazo. Al final, es importante que nos preguntemos cómo podemos hacer para impartir mayor educación financiera para poder cosechar todos los beneficios que de esta se generen. En el momento en que cada uno de los venezolanos estemos financieramente seguros, nuestro país estará financieramente seguro. Tengo casi 20 años presentándome como Gabo Cruz, venezolano. Con mucho orgullo lo he dicho en unos cuantos museos, en más de 120 exposiciones donde he colaborado de manera directa, en algunas visitas guiadas, charlas, seminarios, en las universidades donde estudié, también en unas cuantas fiestas, parrandas, botiquines y hasta en un TEDx. En 2002 me mudé a París para estudiar, pero sobre todo para estar con mi abuelo, Carlos Cruz Diez. Para ustedes, un referente de nuestro país.
un maestro, el maestro del color. Para mí, además, es ese abuelo que se convirtió en compinche, en mentor y el que me enseñó a ver los matices de la vida. Él fue un artista caraqueño, nacido en 1923, un ser maravilloso, bondadoso, humilde, muy familiar, actual. Él era un tipo de su época, un intelectual, un artista que hizo un aporte fundamental en la historia del arte. Desligar el color de la forma. Él comprobó que el color podía ser utilizado como un elemento autónomo, o sea, que no necesitaba la forma ni ningún tipo de referencia para existir. Su propuesta artística de más de 60 años siempre giró en torno al color y al espectador. Para explicar el origen de su investigación, el abuelo siempre nos daba el ejemplo del binomio forma-color. Nos decía que cuando hablamos de una manzana, siempre nos referimos a la manzana roja, a la mesa blanca. El color siempre se utilizaba como un elemento descriptivo de la forma, como un complemento indirecto, casi como que si el color fuera una anécdota de la forma. Y él argumentaba que más bien podíamos hablar solo de rojo o solo de blanco, sin la necesidad de relacionar ese color con alguna forma. Que el color podía ser el sujeto de una investigación artística. Y en efecto, para él lo fue. En muchas conversaciones que tuve con mi abuelo, él me contaba con mucho orgullo que su discurso artístico lo estructuró en Venezuela y que luego, a mediados de los 50, tuvo que irse a Europa a defenderlo y a debatir sus ideas. Él, en cierta parte, se excusaba y me decía, hijito, es que en esa época las coordenadas de la historia no pasaban por nuestro país. Tenía que irme. Nadie sabía dónde estábamos. ¿Cómo se iba a enterar la gente que yo tenía una idea, que yo tenía una nueva propuesta sobre el color? Y además, en esa época la falta de comunicación no ayudaba. En esa época también se fueron muchos de sus profesores y compañeros de la escuela. Se fueron a París porque por ahí sí pasaban las coordenadas de la historia. Y bueno, allá en París sucedió esa coincidencia histórica que nos maravillaba. Nosotros le llamábamos la universalidad de las ideas. En ese momento, París era el centro del mundo. Allá estaban los mejores artistas y pensadores. Entonces, cuando ellos llegaron a defender su discurso artístico, se consiguieron con un húngaro, un israelita, un brasilero, un francés, que tenían preocupaciones similares a las de ellos. Muchas personas pensando en lo mismo, pero a miles de kilómetros de distancia. ¡Qué coincidencia! Estos artistas consideraban que el arte debía cambiar, que ese arte metafórico debía cambiar, que había que volver a lo absoluto, cambiar el arte transpositivo y hablar de la realidad misma. Ellos contaban que fue ahí, en París, donde se desarrolló todo. Allá en París se dio la última vanguardia. Ellos fueron la última vanguardia. A mí, personalmente, me parece que ellos tenían razón en algo que siempre repetían. El arte es invención. El arte no es artesanado, el arte no es un homenaje. El arte es proponer algo nuevo, es proponer algo de tu época. Por ejemplo, ¿qué más invención que Picasso en su época? Que pintaba lo que conocía, no lo que veía. O que Velázquez, que hizo las meninas desde dentro de la obra, en una suerte de autorretrato. Él pintó de adentro hacia afuera. Eso es algo que era inédito, eso no existía en esa época. O precisamente la invención de los cinéticos, que proponían obras participativas, que generaron una dialéctica con el espectador. Yo no sé si a ustedes les pasó igual, pero yo recuerdo que de pequeño nos enseñaron que uno iba al museo, se ponía las manitos atrás, ponías cara de que estabas entendiéndolo todo, veías la obra y luego seguías a la próxima. El arte era contemplativo. Uno se enfrentaba a la obra para ver exclusivamente lo que había propuesto el artista. Y bueno, y si no entendías lo que ahí pasaba, pues te fregabas. En cambio, esta vanguardia cinética, donde hubo muchos artistas venezolanos,
propuso un arte participativo, donde el espectador era verdaderamente importante. Uno se desplazaba frente a la obra y ella se modificaba en tiempo real. Yo pienso que los artistas son de tan avanzada que el abuelo propuso hacer una obra con campos magnéticos. Sí, domesticar los campos magnéticos para demostrar que el color podía vivir sin soporte, así como si fuera una aureola boreal. Imagínense poder generar masas de luz coloreadas aquí en este espacio, pero sin necesidad de ningún soporte o fuente de luz, generar la experiencia del espacio coloreado, del color bruto. Y bueno, aunque esa obra aún no se ha podido materializar, hicimos una película que se llama Free Color, muy importante porque trata de esa obra inconclusa, habla de ese sueño que tuvo el abuelo y que la ciencia aún no ha podido realizar. Es que, imagínense esto, un artista venezolano de más de 90 años propuso algo que los científicos de la Universidad de Caltech, allá en California, donde dio clases Einstein, aún no han podido resolver. Es que los artistas de verdad están en otra liga. Hay un tema que aprendí con mi abuelo y me parece relevante, sobre todo para las nuevas generaciones, y tiene que ver con el rol de la familia en el arte. El arte, por naturaleza, es una aventura solitaria. Un artista necesita horas de concentración, reflexión, introspección, para desde ahí sacar una conclusión de su presente y hacer su obra. Creo que todos tenemos esas referencias románticas que muestran al artista medio loco, encerrado en su guardilla, alcohólico, incomprendido y sobre todo trabajando siempre solo. Muchos artistas dentro de su proceso creativo dejaron a un lado sus afectos, a su familia. Entonces, por eso resultaba extraño verlos trabajar con sus esposas, hijos, nietos. Cruz Diez no fue uno de esos artistas. Él entendió que la vida y el arte era lo mismo, por lo cual el arte y la familia eran lo mismo, que la casa y el taller eran lo mismo, y se dedicó, junto a mi abuela, a integrar a toda la familia en esa aventura. Él decía que había que vivir en arte, pero esto lo hizo desde la absoluta libertad. Él no nos impuso nada, no nos obligó a trabajar en esto, simplemente nos propuso el taller como un lugar para crecer, para aprender muchos oficios y bueno, sí, también para ayudarlo a desarrollar su propio discurso. Cada miembro de mi familia puso su granito de arena. Cada generación lo ayudó a conectarse con su presente y le brindó ayuda verdaderamente relevante. Nosotros lo ayudamos a llevar a sus talleres, a montar las exposiciones, a editar sus libros. Lo apoyamos con toda la logística que significaba hacer arte público. Hace más de 15 años le hicimos una fundación en Estados Unidos para preservar su legado. Inclusive fundamos un taller en Panamá llamado Articruz para ayudar a otros artistas a desarrollar su propia obra. Nosotros aprendimos un oficio, el artesanado, y hoy estamos compartiéndolo con las nuevas generaciones. Yo les puedo decir que incluir a la familia en el negocio es un acto de bondad muy grande y me gustaría que lo recordaran. Entonces, como les comentaba al principio de esta charla, cuando me fui a vivir a París y a trabajar con este gurú del color, comencé a preguntarme qué significaba ser de Venezuela. Resulta que a mí en el colegio me enseñaron que mi país era especial, entre otras cosas, porque tenía riquezas naturales únicas en el mundo. Tepuyes en la Gran Sabana, playas cristalinas en Los Roques, picos nevados en Mérida, los médanos de Coro, y bueno, la clásica, las mujeres más bellas del planeta. Y está bien, ahí de repente estamos todos de acuerdo. Pero como inmigrante me di cuenta que esos tepuyes de los que tanto me hablaban en el colegio, resulta que también estaban en Brasil, y en Colombia, y en Guyana, y en Surinam, y en la Guyana francesa. Eso es lo que forman el macizo guayanés. Y también me di cuenta que en Francia, por allá abajo, en Arcachon, cerca de Burdeos, hay dunas de arena gigantes. Que, bueno, que aquí al lado, en Santa Marta, en Colombia, también tienen picos nevados.
Es más, que las Maldivas, que es uno de los países menos poblados de Asia, tiene unas playas espectaculares como Los Roques. Entonces, en esa crisis de identidad típica de los inmigrantes, me pregunté, ¿qué nos hace verdaderamente diferentes en Venezuela? Mi opinión es que somos un país de arte. Yo cuando me presento digo, soy Gabo Cruz, venezolano, de un país de artistas, un país donde hay arte por todos lados. Que solo Caracas, mi ciudad natal, tiene más de 400 obras integradas al espacio urbano, de artistas jóvenes y de maestros súper relevantes también. Que allá en mi país la gente tomaba tan en serio el arte, que por ejemplo cuando hicieron la represa de Guri en los 70 para darle electricidad a Venezuela y a parte de Brasil, los ingenieros y los arquitectos llamaron a unos artistas, a Cruz Diez y a Alejandro Otero, para que esa obra verdaderamente fuese trascendental. Para que dentro de 300 años, cuando la gente visitara ese lugar, dijera, oye, esa gente sí era culta. Que, por ejemplo, en la autopista, en una autopista en Caracas, hay una esfera gigante de Soto que convive con la belleza del Ávila. Que un caricaturista como Pedro León Zapata pudo hacer una obra de 150 metros de largo en pleno centro de la ciudad. Pero, ¿saben dónde me afinco más? Cuando presento a mi país como uno de los pocos lugares del mundo que tiene una iconografía artística como elemento diferenciador. Y aquí les cuento otra anécdota. Cuando salí a cenar con el abuelo y hablábamos de lo que pasaba en Venezuela, siempre terminábamos hablando del famoso piso de Maiquetía. Hablábamos de cómo lo diseñó hace ya casi 50 años, de todas las maquetas que hizo, del material súper resistente que consiguió en Francia para el piso, de cómo cuando camina sobre el naranja, verde, azul y negro, aparecía una infinidad de matices, de rosados, de turquesas, de amarillo, que no estaban en el soporte, de lo que significaba para él la diáspora. También sonreíamos porque sabemos que por ahí volveremos muchos venezolanos. Hablábamos de que él también diseñó la torre de control del aeropuerto y que ese proyecto nunca se hizo. Es más, y hasta que le quedaron debiendo unos reales de ese proyecto. Pero lo que más nos asombraba era la idea del referente estético que significaba esa obra para el país. Nos maravillábamos pensando que muy pocos países del mundo tienen dentro de sus referencias, dentro de sus elementos diferenciadores, una obra de arte o un artista. Por ejemplo, pensábamos, si hoy tú dices Torre Eiffel, es Francia. La Mona Lisa, aunque Da Vinci sea italiano, es París, es el Louvre, es Francia. Ahí está esa relación obra de arte y país. Y eso que Francia también tiene vino, foie gras, la Sorbona, portaaviones, a Zidane, pero nos llamaba la atención que el arte también fuera parte de esas referencias. Seguíamos diciendo, el David de Miguel Ángel, Italia. El famoso autorretrato de Van Gogh es Holanda, aunque ese maravilloso país también tenga molinos y tulipanes. Luego dudábamos, el grito de Munch, bueno sí, tal vez Noruega, pero tal vez para algunos Noruega también son los fiordos y sus paisajes. Decíamos Warhol, Estados Unidos, pero bueno, también podía ser Pollock, o Kunst, o la Coca-Cola, o la NASA, o Mickey. Es interesante porque buscábamos muchos ejemplos, pero no siempre había consenso entre un país y una obra de arte o un artista. En fin, pasábamos horas hablando del tema y yo veía cómo el abuelo se conmovía, diciéndome, yo me siento muy afortunado porque como artista nunca pensé que la obra de Maiquetía sería una de las imágenes diferenciadoras de mi país. Se convirtió en un ícono de mi país, qué belleza. Y yo les tengo que decir que para mí personalmente me da mucho orgullo que hoy en día en Venezuela seamos reconocidos por nuestra inteligencia y por nuestro patrimonio artista. Así que, como decía Cruz Diez, mi abuelo, que viva el arte.
Tengo 22 años dentro del área de la docencia y debo decir que es de las experiencias más bellas que me ha tocado vivir. Soy de esas maestras que se levanta todos los días contenta para ir a trabajar. Como dicen por ahí, cuando trabajas en lo que te gusta, definitivamente no es trabajo. Sé que muchas veces como adultos nos hemos quedado en blanco frente a alguna pregunta hecha por los pequeños de la casa. Pasan segundos, que para nosotros son minutos, antes de dar con esa respuesta que creemos correcta. Y cuando la decimos, ¿qué sucede? Bueno, viene una pregunta aún peor que la anterior. ¿Y qué podemos hacer? Nos quedamos otra vez en blanco y dejamos el tema hasta ahí. ¿Pero a qué se debe? A que los adultos no podamos dar respuestas a esas preguntas de la cotidianidad de nuestros niños. Simplemente es a la falta de recursos. Y la pregunta está, ¿dónde puedo conseguir esos recursos? Pues la respuesta es más sencilla de lo que parece, en los cuentos infantiles. Yo creo que los cuentos infantiles son realmente mágicos. Cuando le leemos una historia a un niño, observamos inmediatamente cómo él hace conexión con el personaje, cómo su postura corporal comienza a cambiar y cómo él logra relacionar esa historia o esa trama con alguna historia de su vida real, con sí mismo. Yo defino este proceso como mágico. Cuando empecé a entender el fenómeno de los cuentos infantiles, debo decir que me convertí en una consumidora activa de ellos. No hay un día que no entre a una librería y vaya directo al área de los cuentos para los pequeños de la casa y trate de buscar alguna historia que tenga sentido, significado, que me permita un espacio para la reflexión. Pero ese ritual tenía que compartirlo con mi otra pasión, el aula de clases. Así que todos los días en mi salón trato de buscar ese espacio para leer una pequeña historia que me permita llevar a la reflexión a mis niños o que me permita encontrar la solución a un conflicto que en ese momento ellos están viviendo. Debo decirles que mi profesión me permitió adentrarme de lleno al mundo de la escritura. ¿Por qué? Porque tenía en mis manos un montón de historias. Cada uno de mis niños era un cuento, era una historia que tenía en ese momento, que valía la pena ser contada. Así que solamente tenía que agarrar una hoja de papel, escribir lo que estaba observando y darle un final positivo. Al día siguiente me dirigía al aula de clases y lo contaba en alguna reunión y la respuesta era maravillosa. Los niños conectaban perfecto con la historia, ya sea porque alguno de ellos era el protagonista o porque el protagonista era conocido para el salón. Debo decirles que actualmente he tenido la oportunidad de encontrarme con muchos de mis alumnos, que ya por supuesto son adultos. Si tengo 22 años dentro del área, y la cosa que más recuerdan con cariño eran esos momentos de la jornada de lectura. Inclusive, logran recordar alguna voz especial que colocaba en algún personaje o cómo repetidamente siempre contaba la misma historia, a ver si lográbamos llegar a una conclusión. Luego de tantos años dentro del área, pude observar que Venezuela se convirtió en un país de despedidas. Empecé a vivir muy, pero muy de cerca el tema del exilio. Se empezaron a ir mis amigos, mis familiares y sobre todo mis alumnos. Comencé a tener mucha tristeza. Estaba muy, muy de cerca con ese sentimiento de tristeza y de desolación que me dejaba el vacío de las personas que amaba. Pero sumado a esa tristeza comencé a observar un fenómeno. Y ese fenómeno era que recibía llamadas constantemente de los niños de mi salón. Querían saber cómo estaba, querían saber cómo estaban sus compañeros de clases, querían ver su salón. Incluso recibía llamadas de sus mamás diciéndome que habían notado algún tipo de cambio en su conducta. O mis amigas me llamaban para decirme que sus hijos extrañaban a sus abuelos, extrañaban a sus amigos, extrañaban su vida. Así que comencé a escribir de nuevo, pero esta vez empecé a escribir a través de mi historia. Era real lo que estaba pasando en ese momento. Y así nace Camila, por fin me sentí en casa. Camila es la historia de una niña que debe enfrentar el exilio familiar. Debe tratar de entender todo lo desconocido y empezar a descubrir un mundo que ella antes no había vivido. Casa nueva, colegio nuevo, comida nueva. En este caso, o en esta historia que estaba escribiendo, Camila también era un personaje real, y era un personaje real para mí.
Era cada uno de mis alumnos que había tenido que partir de su colegio y era cada uno de los hijos de mis amigas que habían tenido que dejar su vida. Así que bueno, luego de tener la historia escrita, muy cercana a mí, decido compartirla de manera informal con cada una de las personas que yo tenía fuera del país, a través de un correo electrónico, un manuscrito sin mucha forma, y les pedía que por favor me dieran su opinión acerca de la historia que estaban leyendo. Y la sorpresa fue gigante. Los hijos de mis amigos conectaban de manera inmediata con Camila. Eran los mismos sentimientos a los cuales ella se enfrentaba: rabia, frustración, tristeza. Pero lo más increíble era ver cómo los adultos que lo leían me llamaban y me decían: André, yo también soy Camila, yo también he tenido miedo a este mundo nuevo. En ese momento, solamente mi historia había sido leída por mis amigos. Y en algún momento dije: ¿qué voy a hacer con Camila? ¿Qué hacemos con ella? Me pongo a trabajar y decido sacar a Camila y hacerla de ella un cuento. Pero era difícil pensar que alguien que no me conociera quisiera comprar mi historia o quisiera leerla. Entonces un día decidí ponerme a trabajar y hacer de Camila un sueño hecho realidad. Pero no contaba con que la pandemia en ese momento iba a llegar. Camila se enfrentaba a una pandemia mundial. Pese a todo lo difícil que se hizo el proceso, Camila logra salir en plena pandemia y en una crisis mundial a través de las plataformas de Amazon, en formato impreso y en formato físico en Venezuela. Pensé que la pandemia iba a ser una piedra de tranca para ella, pero todo lo contrario. El fenómeno que vino detrás de su publicación fue maravilloso. Comencé a recibir un montón de llamadas de todas partes del mundo: España, Portugal, Alemania, Miami, Alaska, donde me decían que la historia era maravillosa. Incluso recuerdo muchos mensajes de DMs, mensajes internos, correos electrónicos, pero hubo un par de mensajes que me llamaron mucho la atención y uno de ellos fue una mamá que se tomó la molestia de mandarme un correo electrónico para decirme que gracias a la historia de Camila, ella había comprendido a la perfección por el proceso que estaba pasando su hija, habían podido buscar ayuda y actualmente estaban trabajando en su proceso de exilio y se sentían muchísimo mejor. También recuerdo un papá que me escribió y me dijo que su hija no estaba pasando por ese proceso, que había nacido en el país donde ellos adquirieron el libro, pero que tenía amiguitas en su colegio que estaban pasando por lo mismo y quería regalarle un par de cuentos a cada una de ellas, porque ellas también eran Camila. ¿Pero a qué se debía el fenómeno de Camila? ¿Qué hacía Camila una historia totalmente diferente a las historias que yo antes había escrito? Bueno, entendí perfectamente que los personajes que yo narraba a través de la realidad o de la ficción permitían al niño ver al mundo desde otra perspectiva y poder comprender el mundo que los rodeaba. Entendí también que Camila era una historia real, que le podía pasar a cualquier persona, a ti, a mí, a tu hijo, al compañero o al vecino. También entendí el fenómeno o la importancia que tienen los cuentos infantiles dentro del crecimiento de las emociones de nuestros niños. No es lo mismo hablar de lo que le sucede al personaje de un cuento que hablar de lo que nos sucede a nosotros mismos. Todos estamos expuestos diariamente a un montón de situaciones, con tus vecinos, con tus amigos, con tus familiares, que los afectan a ellos y nos afectan a nosotros. Por eso los invito a que observen en cada una de esas personas esa historia maravillosa que contar, esa historia que podemos poner en papel y llevarla a la luz. Los invito a ser creadores de su propia historia, a ser creadores de esa historia maravillosa que todos tenemos que contar. Como digo por ahí, detrás de un gran cuento solamente está la voluntad de hacerlo y las ganas de escribir. Creo que el ser docente me permitió adentrarme de lleno a este mundo de la escritura y me permitió compartir de la mano eso que es educar con valores y educar a través de la escritura y de la lectura. Hace un tiempo conversé con un gran amigo, un artista venezolano, que me dijo: si al contar alguna de tus historias ayudaste a alguien, entonces valió la pena. Gracias.
Era 1986 y yo estaba cumpliendo 14 años. Y un buen amigo que sabía que yo amaba leer me regaló el libro El cielo es el límite. Y algo que me gusta hacer cuando me regalan un libro es abrirlo en una página aleatoria y leer algo al azar. Y recuerdo que ese día leí algo que me marcó. El autor decía algo así como: la capacidad que posee usted para la felicidad, el desarrollo y la creatividad es infinita. Literalmente no existen límites para lo que usted puede lograr. Wow, definitivamente eso me inspiró, me hizo sentir poderosa, me regaló una visión de la vida que yo no conocía. Sé que por eso hoy soy psicóloga, porque me hacía mucha ilusión poder darle una bocanada de esa inspiración a otros seres humanos. Parte de mi trabajo, la que más amo, consiste en escuchar a las personas y descubrir a través de sus palabras cómo ven ellos el mundo. Así que disfruto coleccionando, analizando, aprendiendo y nutriéndome de sus historias. Y hoy vengo a contarles lo que he aprendido estos últimos 10 años en mi investigación sobre eso que algunas personas practican y que les permite ser felices, sanos y exitosos sin importar cuál sea la situación. Yo empecé a buscar eso que hacía felices a algunas personas en el año 2001. Un momento de mi vida en el que afortunadamente me di cuenta de que era profundamente infeliz. Comprender la ironía de por qué algunas personas en medio del caos y la pobreza lograban ser felices y otros con una vida hermosa y abundante no podían parar de quejarse, era algo que personal y profesionalmente yo necesitaba entender. Finalmente, en el año 2007, descubrí esa herramienta maravillosa, descubrí eso que producía felicidad sin importar cuál fuese la situación. Y lo descubrí paradójicamente en un momento de profundo dolor en mi propia vida. He podido comprobar su efectividad cada día desde entonces hasta hoy. Puedo decirles que practicarla salvó mi vida y que me ha hecho tan feliz y abundante que no he podido parar de enseñársela a otros. Hoy quiero hablarles de cómo vivir en el presente. Es la herramienta para lograr cualquier cosa que te propongas en tu vida y además te diré cómo hacerlo con 3 simples claves. Mi clave número 1 es: cuenta tus dones, tus talentos, tus oportunidades, tus regalos maravillosos en la vida. Piensa cuáles son, pero no del que fuiste hace años, no del que quieres ser mañana. El tú de hoy, el que está aquí conmigo. Piensa cuáles son. Eres sano, inteligente, creativo. Tienes una familia que te ama, una pareja que te apoya, un empleo apasionante, hijos que te hacen sentir orgulloso. Quizás tienes el don de la palabra, ayudas a otros, eres libre. ¿Cuáles son tus dones, tus talentos y tus bendiciones? Y una vez que los atrapes, una vez que los tengas conscientes, anótalos y crea el hábito de agradecerlos cada mañana y cada noche. Hace unos meses atendí a una chica de unos 25 años que vino a mi consulta y cuando le pregunté para qué estamos aquí, cuál es tu objetivo con esta sesión, me respondió rápidamente: estoy aquí porque tengo demasiada ansiedad. Trabajo en marketing, estoy empleada en una empresa que me explota, no puedo parar de pensar en lo poco que gano y en el tiempo que estoy perdiendo en ese empleo. Además de cómo se aprovechan de mí, me siento con muchísima rabia y muy tonta por permitirlo. Así que yo aproveché ese momento de profunda frustración en ella para seguir indagando un poco más en su realidad presente, en sus emociones negativas y en los pensamientos que estaban detrás de eso. Así que le pregunté: ¿cuándo y cómo comenzó esta ansiedad? ¿Lo sabes? ¿Lo recuerdas? Y ella estaba muy clara. Ella inmediatamente me dijo que sabía que empezó hacía un par de meses cuando se reunió con unas amigas que se graduaron con ella y le comentaron cuánto ganaban. Y al comparar sus sueldos, mi paciente se sintió muy mal. Ella me aclaró que ella ganaba $12 la hora y sus amigas un poco más de $18. Entonces aproveché justo ese momento para proponerle un ejercicio maravilloso de visualización que me permitiera traerla al presente, alarla al hoy. Le pedí que cerrara sus ojos, que imaginara que era posible hoy, en este mismo momento, cambiar de empleo con su amiga. Que hoy te vas a su empresa, ocupas su cargo, ganas su sueldo, algo así como tú allá y ella en tu empleo miserable. Imagina que esto está sucediendo ahora mismo. La dejé visualizar un par de minutos y luego le pregunté: ¿qué tal? ¿Te gustó la idea? ¿Se acabaría tu ansiedad? ¿Estar allí en su puesto es lo único que te haría feliz? Y su respuesta fue clara y rápida. Dijo: no,
pensándolo bien, mi amiga está en una empresa familiar muy pequeña. Sus posibilidades de aprender más son muy pocas. Ella gana más que yo, pero allí no hay forma de aprender lo que yo estoy aprendiendo ahora. Ella solo trabaja para los dueños, en cambio en mi empleo yo trabajo para otras compañías. Me han asignado clientes muy grandes, marcas muy reconocidas en el mundo, y aclaró que es súper excitante lo que ella hace hoy. Dijo, mis compañeros son muy generosos con todo lo que saben. He aprendido demasiado y sigo aprendiendo. Y justo allí estaba la magia. La magia de contarme y contar sus dones, sus oportunidades. A medida que ella me respondía y se hacía consciente de todo eso maravilloso que hay en su empleo, su lenguaje corporal cambiaba. Su expresión facial se relajaba, sus hombros se enderezaban y en minutos yo tenía frente a mí a una ganadora que era plenamente consciente de su presente y que además sonreía mientras me lo contaba. Imagínense. Vi transformarse frente a mí a esa persona de resentida a satisfecha y era la misma que entró minutos antes a mi consulta. En ese momento le sugerí que para mantenerse en el presente documentara sus aprendizajes diarios, solo como un recordatorio de lo afortunada que es en ese empleo. Le pedí que contara sus dones y los agradeciera cada mañana y cada noche. Y justo antes de terminar la sesión le pregunté, del 1 al 10, ¿cómo está tu ansiedad? Y me dijo lo que solo una persona despierta y viviendo en el presente puede decir. Ya no la siento, Belkis. No había visto mi vida ni mi empleo de esta manera. No había visto todo lo que tengo que agradecer hoy. Por nada de este mundo me muevo de mi trabajo. Así que cuenta tus dones y agradécelos. Mi clave número 2 para vivir en el presente es acepta la incertidumbre de la vida, suelta el control, crea alternativas. Si te pregunto qué probabilidades tenemos tú y yo de estar vivos mañana, ¿qué me dirías? ¿30%, 50%, 70%? No podemos saberlo, ¿cierto? Porque la vida es incierta, no está garantizada al 100%. Y si la vida misma no es al 100%, nada lo es. Y no digo que no planifiques o que no hagas agenda, digo que no te quedes obsesionado en eso de quiero estar seguro al 100% antes de. ¿Y saben qué? Que necesitamos entender que cuando quiero estar 100% seguro de algo, me voy al futuro. Quiero certeza de lo que pasará, quiero controlar los resultados. Y eso nos roba la paz. Hace años aprendí un método sencillo y efectivo para bajarle el volumen a nuestra necesidad de certeza absoluta, esa que nos hace querer controlar a personas, situaciones, cosas fuera de nuestro control, esa que nos genera ansiedad. Y te voy a explicar los pasos de este método con un ejemplo real. Ana es una paciente, una mujer muy joven y bella que llegó a mi consulta porque se sentía desesperada, ansiosa, llena de rabia. Ella acababa de perder su relación de pareja porque su novio, con el que se había mudado hacía un par de meses, ya estaba cansado de sus celos y de sus peleas y le había dicho que quería terminar la relación con ella. Recuerdo que cuando le pregunté cuál era su objetivo con la sesión, qué estaba buscando, ella sin dudar ni un minuto dijo, yo necesito estar segura al 100% de que mi pareja me dice la verdad. Quiero estar segura de que no me engaña. Me han dicho que usted es muy buena entrenando las mentes de las personas, así que quiero que me enseñe cómo hacer eso. Ustedes se podrán imaginar, ¿no? Yo, con años de estudio, de práctica, de buscar cualquier herramienta para lograr soltar la necesidad de certeza al 100%, y Ana pidiéndome justo eso dentro de la sesión. Lamentablemente, aún hay mucha gente que prefiere tener la razón, matar o morir, antes que aceptar que podrían haberse equivocado para recuperar la paz. Yo aproveché para seguir la sesión y le pedí que me contara de esa última pelea, ese día que su novio terminó con ella, qué fue lo que pasó. Y ella comenzó a decirme que lo llamó por teléfono unas 10 veces seguidas, que él no contestaba, que luego le dejó un poco más de 20 mensajes y que anotó la última hora a la que él había estado en línea porque ella estaba segura de que él tenía el teléfono en sus manos mientras no le contestaba. Y que a medida que ella le enviaba más y más mensajes, se ponía más furiosa. Entonces empezó a insultarlo, a decirle que ella sabía que él la estaba engañando.
Y finalmente, cuando él la llamó un poco más de una hora después, ella, sin dejarlo hablar ni una palabra, lo gritó, lo acusó de mentiroso y lo insultó. Y que por eso fue que él dijo que quería terminar la relación. Así que empecé justo en ese momento a enseñarle a Ana este método que uso para bajarle el volumen a sus emociones negativas y soltar la necesidad de certeza y control. Le expliqué, lo primero que tienes que hacer es cuestionar y validar tus pensamientos negativos. Si ya sabemos que el 100% no existe, ¿cuánto crees tú entre el 1 y el 99% que tu novio no te contestó intencionalmente? Que quiso dañarte creándote esa angustia. ¿Cuánto crees que ese pensamiento negativo es la única verdad que existe? 30%, 70%, 99%. Yo le insistí mucho en que me diera un número. Y ella empezó a responderme que esa tarde estaba muy, muy molesta y que ella seguía convencida de su verdad, que él la estaba engañando y que el número que me iba a dar era 99%. 99% ella creía en su verdad absoluta. Y quizás ustedes no lo entienden, pero para mí en mi trabajo esto es un éxito maravilloso, que una persona que sufre y que es inflexible me deje un 1% para trabajar con el paso número 2, que significa y que es crear alternativas diferentes con ese 1% que mi paciente me regala. Así que empecé. Ana, ¿qué tal si tu novio tenía a su jefe enfrente? No podía contestar. ¿Qué tal si tu novio iba corriendo al baño, no lograba contenerse y dejó el teléfono en el escritorio? ¿Qué tal si tu novio tiene una reunión importantísima, va a presentar un proyecto y no quiere desconcentrarse con la llamada? Esa tarde yo creé para ella alternativas que explicaran lo que podía haber pasado, pero diferentes a la única alternativa negativa y contra ella que Ana creó y creyó el día de la discusión. Recuerdo que a medida que yo le daba opciones y ella las consideraba como posibles, su lenguaje corporal cambiaba, su expresión facial se relajaba, sus hombros se enderezaban y en minutos yo tenía frente a mí a un ser humano que sabía que podía haberse equivocado. La vi transformarse frente a mis ojos de inflexible a flexible. Ana se fue esa tarde siendo alguien que sabe que no sabe al 100%. Así que para practicar mi clave número 2 necesitamos aprender que la mayoría de las situaciones de nuestras vidas son neutras, no son ni buenas ni malas, pero que cuando elegimos pensamientos negativos y creemos en ellos al 100%, inevitablemente sentiremos emociones negativas. Rabia, tristeza, miedo y por ende actuaremos de forma negativa, dañando nuestras vidas, nuestra salud, nuestras relaciones. Así que abracen la incertidumbre, suelten el control y creen alternativas. Y mi tercera clave infalible para vivir en el presente y lograr cualquier cosa que te propongas en tu vida es conocerte. Conocerte profundamente, mucho, todo lo que puedas. Tus fortalezas, debilidades, habilidades, aptitudes, miedos. Conocerte te permitirá definir qué necesitas trabajar en ti día a día para volverte imparable. Y además, para crear una afirmación poderosa y hecha a tu medida que describa quién eres tú hoy y quién elegirás ser cada mañana al despertar para lograr todas tus metas. Recuerdan que les conté hace un rato que en el año 2007 aprendí a mantenerme en el presente. En ese momento yo era una mujer de unos 35 años. Estaba mal casada, era muy infeliz, tenía un trabajo que realmente no me gustaba. Además, me enfermaba con frecuencia. Puedo decirles que tenía una vida de la que constantemente quería escapar y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Pero el 1 de octubre del 2007, la vida me regaló una oportunidad. Ese día vi morir a mi papá. Solo tenía 58 años. El mejor hombre que conocí en mi vida. Alegre, de carcajadas contagiosas, detallista. Murió desgastado de vivir a diario en un futuro incierto, lleno de ansiedad, de impotencia, de mucha rabia. Murió de un derrame cerebral producto del estrés, después de 9 días en coma y 9 largos años peleando y esperando ganar una demanda contra la empresa en la que había trabajado. Demanda que, por cierto, ganó un mes después de haber muerto. Pero les mentiría si les digo que fue solo la muerte de mi papá lo que me regaló esta nueva visión de la vida. Fue ver lo que hice yo, cómo pensé, sentí y actué durante esos 9 días en el hospital. Me di cuenta de que no pensé jamás en el pasado.
en lo injusto de su demanda, o los abogados, en lo lento de la empresa, en lo que no lo ayudó. Tampoco pensé en el futuro. No pensé en su muerte o si quedaría postrado en una cama, ni en la preparación de un funeral. Solo pensé en qué podía hacer cada minuto para aferrarlo a la vida. ¿Cómo hacer que siguiera respirando? Viví cada día de esos 9 días como si no hubiese mañana. No logré salvarlo porque su vida no dependía de mí, pero logré salvarme yo porque mi vida sí dependía de mí. Esa experiencia me hizo consciente de que estando en el presente yo era una mujer más inteligente, segura, proactiva y poderosa. Pude ver que en esos 9 días hice cosas increíbles. Así que me senté y anoté en un papel características de mi personalidad que no sabía que tenía, o que quizás había olvidado que tenía, pero que pude reencontrar en mí en esos 9 días. Me di cuenta de que si las practicase a diario, podría literalmente soltar esa vida miserable que tenía y ser feliz. Que si las incorporase a mi mentalidad como un hábito, si las hiciera parte de mi vida, me harían imparable. Así que escribí en ese papel: honestidad, para ser leal conmigo teniendo el coraje de ser quien soy. Valentía, para atreverme a salir de la zona de confort viviendo sin garantías. Constancia, para terminar mis tareas sin excusas ni victimización. Claridad, para marcarme un rumbo y seguirlo sin necesitar aprobación externa. Y desapego, para ser libre y no traicionarme nunca más a mí misma para retener personas o cosas. Hoy, hacen ya 14 años que camino por la vida con ese GPS interno, que practico a diario mis 3 claves. Cuento mis dones, mis talentos, mis oportunidades y los agradezco cada mañana y cada noche. Acepto la incertidumbre de la vida, creo alternativas y lo hago para hacerme más flexible y feliz. Y trabajo en conocerme y aceptarme más cada día, repitiéndome con mi afirmación personal quién soy hoy. Por eso estoy aquí, porque quería contarte que yo he comprobado en carne propia y en los resultados de miles de mis pacientes que vivir en el presente es la herramienta para lograr cualquier cosa que te propongas en tu vida sin importar cuál sea tu situación. Así que yo quiero invitarte ahora mismo a que busques lápiz y papel y te inspires y escribas. ¿Cuáles son esos dones, esos regalos de la vida que agradeces hoy? ¿Cuántas alternativas diferentes vas a crear para vivir con flexibilidad y paz? ¿Y cuáles son esas 5 características de ti que practicarás a diario para ser imparable y lograr todas tus metas? Piensa, inspírate y escribe en este momento quién eres tú hoy. En el año 2015, en un supermercado de Buenos Aires, Argentina, específicamente en el pasillo del papel higiénico, me topé con una mujer de aproximadamente 25 o 30 años. Ella estaba paralizada observando fijamente los anaqueles y no se decidía por ninguna opción. Y les puedo asegurar que había muchísimas. Tenía como la mirada perdida. Ustedes saben que los seres humanos somos muy curiosos y por supuesto llegué a preguntarme, ¿pero qué tanto le ve al papel higiénico? Observándola por unos minutos, me di cuenta cómo de una manera muy sutil estaban saliendo lágrimas de sus ojos. Ni lo dudé, por supuesto, y me acerqué para preguntarle, ¿estás bien? Ella volteó y ya había perdido el control absoluto de sus lágrimas y solo pudo pronunciar 2 palabras. Me dejó. Recuerdo en ese momento abrazarla muy, muy fuerte y decirle, tranquila, todas estamos librando alguna batalla. Desde ese momento se generó una conexión inexplicable. Desde ese momento entendí que se puede conectar de corazón a corazón. Recuerdo sentir un vínculo muy, muy fuerte con aquella mujer desconocida en el pasillo del supermercado. Ese día llegué a mi casa y tenía muchísimas preguntas en la cabeza. Claramente me olvidé de comprar la mitad de las cosas de la lista del supermercado. Esto también había que decirlo. Tenía preguntas como, ¿cómo podía existir esa conexión tan fuerte con una persona desconocida?
o cuáles eran las herramientas para poder enfrentar estas batallas y ese dolor tan grande que puede generar una experiencia o una vivencia. Necesitaba entender tantas cosas y encontrar tantas respuestas. Pero ya saben ese dicho que dice, si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás mucho más lejos. Bueno, en mi corazón sí tenía muy claro que en esta oportunidad quería llegar lejos. Quería descubrir todas estas respuestas a estas preguntas en compañía. Quería descubrir estas respuestas en comunidad. Esa misma tarde recuerdo estar sentada en el comedor de mi casa con una hoja en blanco y un bolígrafo y me dije a mí misma, ¿y si empiezo a compartir en redes sociales las diferentes batallas a las que nos enfrentamos las mujeres? Situaciones cotidianas, situaciones fuertes, rupturas, ausencias, decisiones, momentos, vivencias. ¿Saben de esos pensamientos que te llegan a la cabeza y dices, ¿por qué no? Y me pregunté, ¿qué es lo peor que puede pasar? Aunque una vez una gran amiga me dijo que suplantara la pregunta ¿qué es lo peor que podía pasar? Por ¿qué es lo mejor que podía pasar? Y así empecé, compartiendo videos e historias en 15 segundos en una cuenta que tenía muy pocas seguidoras. La mayoría eran desconocidas y con las herramientas que tenía en ese momento, un teléfono y la luz natural de la ventana. Tras publicar algunos videos, historias, empecé a recibir mensajes muy curiosos como, a mí me ha pasado eso, me siento identificada, o estoy viviendo esta situación y no sé cómo salir de ahí. Recibía mensajes como, gracias Gabriela, me siento muchísimo mejor al contarte mi historia y que me escucharas desde la empatía y no desde el juicio. Y así fue como empecé a preguntarme a mí misma, ¿pero qué hice? ¿Cómo una persona se puede sentir mejor si solamente la escuché? ¿Cómo una persona puede sentirse mejor solo con saber que alguien está ahí para escucharla? Muy curioso. Sumando día a día historias, experiencias, vivencias, llegué a una conclusión. Y es que en comunidad, con apoyo, se alivia ese peso en el que traemos, vamos a llamarla mochila, y vamos a llamar a esa mochila vida. Sin darme cuenta, empecé a construir un espacio libre de crítica, donde las experiencias, las vivencias, las emociones se fueron convirtiendo día a día en protagonistas, donde no existen filtros y cada mujer dejaba que la vulnerabilidad fluyera, sin miedo al qué dirán, donde existen más oídos que bocas de jueces sin título. Y es que cuando vivimos situaciones que nos rompen, lo que necesitamos es que alguien esté ahí para escucharnos y no que a la primera salga de su boca, te lo dije. Huimos del famoso te lo dije. Fui confirmando que cuando estamos viviendo situaciones que nos generan dolor, buscamos protección, buscamos apoyo en otra persona. Dentro de este espacio libre de críticas hay ciertas reglas, o vamos a llamarlas normativas, que nos unen como mujeres. No se aceptan groserías, ni malas palabras, no hay insultos, ni se puede juzgar ni criticar la historia de otra persona. La escucha activa es la base de cualquier inicio de conversación. Nosotras siempre tenemos la mano extendida para cualquier situación de emergencia en la que estemos viviendo. En este espacio, la protección, la sensibilidad, la resiliencia, la compañía, la disposición, la empatía son nuestros pilares fundamentales. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el beneficio principal de estar y convivir en comunidad? Y el beneficio principal es poder conectar, ¿sí? Conectar con personas que te entiendan, conectar con personas que hablen tu mismo idioma, o mejor dicho, un idioma lleno de empatía. En comunidad solo se habla desde el corazón. No tenemos vergüenza a conversar ni hablar sobre ningún tema, ni ninguna situación o vivencia de esas situaciones que nos duelen muchísimo porque sabemos que estamos en una verdadera fraternidad o hermandad, donde nos escuchamos, nos apoyamos de una manera incondicional. La comunidad te enseña a compartir, sí, a compartir esa carga emocional que todos traemos, porque el caminar en la vida se puede hacer más sencillo si esto lo compartes. Cuando compartes tus tristezas, tus carencias, tus debilidades, tus defectos, ojo, pero también tus logros, tus oportunidades, tus alegrías, todo se puede vivir mucho mejor. Vivir
y compartir tus creencias, tus valores de vida, es caminar siempre acompañada y poder tener la oportunidad de ver el mundo con otros ojos. El entendernos, el comprendernos y ser solidarias entre nosotras mismas es parte de nuestro día a día en este espacio virtual. Esta comunidad de historias reales y de amigas virtuales nos ha enseñado a establecer límites que los vemos desde el amor hacia nosotras mismas. Entendimos que esa conexión que se genera con una persona desconocida viene desde la comprensión y de realmente en colocarte en los zapatos de otra persona y sentir ese dolor, esa ausencia, esa situación fuerte que estás viviendo. La comunidad te enseña a vivir de una forma distinta, te invita a crecer de la mano con otra mujer, te recuerda el valor que tienes y te permite realzar tu dignidad con muchas más mujeres día a día. Compartir en este grupo de amigas me ha hecho confirmar que somos seres sociales. Y como lo dijo María Gabriela, una amiga virtual, parte de esta comunidad, la comunidad nos forja, nos edifica y nos hace ver que todo lo que vivimos, que todas las etapas por las que vamos pasando, la mayoría de los seres humanos las viven. Miren, así como buscamos fortalecer nuestro sistema inmune, también necesitamos fortalecer nuestro sistema emocional. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo fortalecer el sistema emocional? ¿Recuerdan esta mochila a la que le llamamos vida, de la que hemos venido hablando? Dentro de esta mochila también tenemos armas como la valentía, la resiliencia, la sensibilidad, el amor, el cariño, la reinvención, la empatía, el dar sin recibir nada a cambio, el afecto y esas ganas enormes de realmente ayudar a alguien cuando lo necesita. Estas son las verdaderas armas, lo que pasa es que no nos los enseñan. Son las verdaderas armas que van a liberar cualquier batalla que nos toca vivir o experimentar. El conversar y el escuchar se convirtió prácticamente en un método de liberación absoluto. Es entender que nadie actúa desde la maldad, sino desde el dolor, desde las heridas, desde las ausencias, desde las carencias que traemos como ser humano. La palabra incondicional cobra sentido cuando compartes día a día con personas que están 100% a tu disposición. Y es que al final la vida no tendría sentido si no dejamos la mano extendida para quien lo necesita y utilizamos la pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? En estos casi 7 años que tenemos conviviendo en comunidad, para mí ha sido extraordinario. He aprendido cosas que ni la mejor escuela ni el mejor colegio me han podido enseñar. He leído y he escuchado historias que ni el mejor escritor de Hollywood, les puedo asegurar, ha escrito. Y hasta he sido partícipe de los mejores actos de magia a través de una conversación, o mejor dicho, de conversaciones que se han convertido en un vínculo y un vínculo que es para toda la vida. Y es que las personas que conforman esta hermandad son realmente mágicas. Son personas que son capaces de cambiar y mejorar mi día y el de las mujeres que son parte de esto. Son capaces de ser el motor de inspiración para muchísimas mujeres a través de testimonios, de historias, de sus experiencias. Sin duda, hoy puedo decirles que Amigas Virtuales hemos construido un nexo inquebrantable. Miren, una vez una amiga virtual que es parte de esta comunidad, llamada Marbelis Espinosa, dijo algo así como: para mí compartir en comunidad es una conexión mágica. Tenemos una hermandad que aún sin conocernos estamos aquí a disposición. No juzgamos, solo leemos, escuchamos y aconsejamos. Ser parte de esta comunidad es mágico. Ser parte de esta comunidad es maravilloso. Y si hoy desde tu espacio empiezas a construir una comunidad, y si hoy empiezas a utilizar la comprensión para no juzgar, y si entendemos que nadie tiene la verdad absoluta, sino diferentes puntos de vista, y es válido. Y si hoy desde tu espacio empiezas a generar un cambio y empiezas a construir un espacio libre de crítica, yo te puedo asegurar a ti que cambiarás tu vida y cambiarás la vida de las personas que tienes a tu alrededor. Puedes ser capaz de dejar una huella en este mundo. Recuerda, eres lo que haces. Eres las veces que realmente comprendes a la persona que tienes a tu lado. Recuerda, eres las veces que a pesar de no tener tiempo, de ir muy rápido, te detuviste a escuchar a la persona que lo necesitó. Eres las veces que respetas los diferentes puntos de vista.
y utilizas la comprensión como base de vida. Eres las veces que sumas en vez de restar o juzgar. Eres las veces que desde tu espacio quieres construir algo distinto. Eres las veces que abrazaste cuando no habían palabras. Yo siempre escucho de muchas personas que dicen constantemente que quieren ayudar, que quieren empezar a aportar algo en el mundo, pero al final eso se queda ahí. Nadie toma acción, no hacen nada. Llegó el momento de unirnos como seres humanos. Llegó el momento de dejar la apatía hacia los demás. Llegó el momento de poner en práctica esas palabras. Yo quiero ayudar y hacerlo realidad. Miren, les cuento una anécdota en una de mis películas favoritas que se llama Come, Reza y Ama, que está basada en el libro de Elizabeth Gilbert. Se menciona un chiste italiano muy bueno que dice algo así. Un pobre que va a la iglesia todos los días a rezar frente a un santo le dice: por favor, que me gane la lotería. Y al final el santo, ya desesperado, cobra vida, baja la mirada y le dice: por favor, compra un ticket de la lotería. Si de verdad deseamos empezar a mejorar el mundo, debemos poner de nuestra parte y debemos empezar a hacer cosas diferentes. Te pido a ti que desde hoy empieces a construir comunidad con el objetivo principal de ayudar y apoyar de una manera incondicional. Hoy te pido que desde tu espacio logremos que la sensibilidad no se vaya a extinguir y que los abrazos se multipliquen. Que suplantemos la crítica por una mano en el hombro y que la solidaridad, el respeto y la comprensión siempre se hagan presentes día a día entre los seres humanos para poder construir comunidades reales desde la empatía y desde el corazón. Muchísimas gracias.